La idea de esta clase es, no va a ser una clase demasiado extensa, pero sí que veamos el último tema que nos falta, que es un tema que vamos a ir abordando en diferentes clases, que tiene que ver con estructuras compuestas. Es un tema que realmente genera muchos problemas al principio, porque nos parece que es algo muy complicado, pero después se van a ver que en realidad es reutilizar todo lo que hemos aprendido durante todo el año, casi les diría. Entonces, en ese sentido no es tan complejo. ¿Qué estructuras compuestas es esto de compuesto? ¿Qué quiere decir? Que son estructuras de datos, organizaciones, formas que nosotros tenemos de organizar la información, como hemos tenido las filas, como hemos tenido las listas, los árboles, los arreglos, etc. De manera compuesta, es decir, combinada, si se quiere, compuesta barra combinadas. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es combinar un arreglo, supongamos que es el ejemplo que vamos a ver hoy, un arreglo de listas, que sería un arreglo que en cada posición, en cada subíndice de ese arreglo, hay un puntero al inicio de una lista. Ahora vamos a hacer algún dibujito que el otro día ya vimos, y que yo quería abordar arreglo de listas. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, una de las estructuras que nosotros proponemos es el arreglo de listas, pero la diferencia entre trabajar entre un arreglo de listas y un arreglo de árboles es que en vez de tener un puntero al inicio de la lista en cada subíndice, voy a tener un puntero a la raíz del árbol en cada subíndice. Por supuesto que las diferencias ahí van a estar dadas del lado de la gestión del árbol y del lado de la gestión de las listas. Esa va a ser la diferencia. Pero en términos lógicos no hay mucha diferencia. Yo les voy a mostrar, seguramente vamos a ver 3 casos, pero que bueno, que después podrían combinarse más, que es arreglo de listas, arreglo de árboles y lista de listas. Pero podría haber una lista de árboles, o sea, podría haber un árbol con listas. El asunto es pensar las problemáticas. No, nosotros en ver todas las combinaciones sería, no digo imposible, pero sería demasiado repetitivo, redundante. Van a ver que cuando veamos estas 3, van a ver que es lo mismo, desde el punto de vista lógico. Que cuando yo hablo desde el punto de vista lógico y yo les digo, chicos, ustedes en el examen estuvieron bien desde el punto de vista lógico, lo que me refiero es que tienen un buen razonamiento y una buena estructura de ese razonamiento y le implementan bien a la hora de escribir el algoritmo. Lo que por ahí falta es, o lo que les ha faltado a algunos, es básicamente el tema de el conocimiento acerca de cómo implementarlo, que eso es algo que tiene que ver con la práctica de las filas o de lo que sea, ¿no? De donde haya estado el error. Les voy a mostrar una presentación, y como repito, no sé si va a ser una clase muy larga, probablemente sea un módulo y no alcancemos a utilizar los dos, porque mañana tienen exámenes y la idea era enfocarlos en esto para que ustedes, los que no tienen que rendir, puedan seguir trabajando en el proyecto que calculo que ya empezaron a trabajar. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Arreglo de listas es el propósito de aprender y cómo está estructurado desde el punto de vista lógico. Yo creo que algo, no sé si vieron grafos en matemática o algo de eso, pero bueno, no vamos a meternos ahora con un ejemplo de grafos, pero podríamos decir, digamos, que es una estructura compuesta, digamos, un grafo. Pero nosotros vamos a ir a un ejemplo que nos resulta un poco más cómodo, que es un ejemplo de arreglos de listas, ¿sí? Porque conocemos que es un arreglo y porque conocemos que es una lista. Sí, obviamente que es un arreglo, es una colección finita y homogénea y ordenada de elementos. ¿Es finita por qué? Porque independientemente de que sea dinámico o no, yo al arreglo lo tengo que definir. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo debo decir cuántas posiciones, de forma dinámica o de forma estática. Pero yo lo defino. Tengo que definirlo. ¿Puedo redefinirlo? Sí, puedo redefinirlo, pero sigue siendo finita, porque al redefinirlo también defino siempre algo. Este es homogénea porque siempre maneja el mismo tipo de datos. No es que yo en un arreglo puedo guardar un entero, un float, un char. Puedo guardar o enteros, o float, o char. Y es ordenada, ¿por qué? Porque yo ordeno siempre mis elementos en un arreglo. No, ordenado lo que significa es que va desde el subíndice 0 al subíndice 10, si se quiere, y yo cuando voy cargando los datos, si lo hago de manera correcta, voy a cargar primero en el 0, después en el 1, después en el 2, ¿sí?
Después si los arreglos, si tienen algún criterio para esa inserción, ese es otro tema. Vamos a tener en cuenta, si manejamos un arreglo, sabemos que tenemos que manejar válidos y tenemos que manejar dimensión. ¿Sí? No nos olvidemos de eso porque, como les decía al principio, nosotros estamos utilizando los conceptos que venimos manejando desde el principio de año. Las posiciones de memoria ciertamente son consecutivas, digamos, esto es un tema que es indiferente, digamos, a la gestión que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, ahí es obvio que esto que hablamos, ¿no? De dirección más baja corresponde al primer elemento, y sí, eso se entiende que ustedes ya lo conocen. Ahora, ya sabemos que es un arreglo. Ahora lo que vamos a hacer es plantear la siguiente problemática para entender la lógica de pasos que debo seguir a la hora de cargar un arreglo de lista, que es la misma lógica que seguiría en una lista de lista que la misma lógica que seguiría en cualquier otra estructura. ¿Sí? En este caso vamos a poner un ejemplo simple. El arreglo va a ser, acá, ¿no? Representa una materia, una asignatura. Estamos en un ejemplo muy simple. Y en cada posición del arreglo vamos a tener un puntero al inicio de una lista que va a contener la nota del alumno. ¿Qué quiere decir? Supongamos, vamos a tener en la posición 0 la materia de programación y el listado de alumnos y su nota acerca de esa materia. Sí, obviamente que la problemática entre notas materiales es mucho más compleja que esta. Pero acá lo que estamos haciendo es planteando un ejemplo. A ver. Ahí vamos. La estructura. Es importante esta parte también porque acá suelen perderse bastante. Esta es la parte lógica, si se quiere. El problema podríamos trabajarlo, el nodo, acá también, ¿no? Podríamos trabajarlo esto en una estructura aparte, podríamos complejizarlo más. La idea es no complejizarlo ahora más, pero ustedes lo pueden hacer en un análisis un poquito más interesante que como un poquitito más que planteamos nosotros incluso en el práctico. Vamos a centrarnos en esta primera parte, en la estructura que dice celda. Nosotros utilizamos celda porque es simplemente para decirle, bueno, acá esta es donde nosotros tenemos nuestro arreglo. Fíjense que la estructura es una materia, que en realidad es un string, digamos una cadena de caracteres, y el puntero al inicio de la lista. Todo esto en cada posición. Tranquilamente a esto que nosotros llamamos celda le podríamos llamar arreglo de materia, ¿sí? Porque en realidad es un arreglo. Y el nodo lista, o sea, la lista, podemos decir alumno nota, si se quiere, podemos poner lista alumno nota, sería esta lista que tenemos acá, que podríamos, como les dije, complejizarla muchísimo más. Donde va la nota, el string, que sería el nombre y apellido del alumno, si se quiere, puede ser el apellido, o poner todo junto. Y un puntero al siguiente, ¿no? Como cualquier estructura de nodo lista. Entonces, fíjense que nosotros acá ponemos nodo, acá en teoría debería almacenarse el puntero de inicio de la lista, y acá el nodo. Y obviamente cuando nosotros accedemos al puntero de inicio de la lista, podemos acceder al siguiente, después al siguiente, después al siguiente. Yo acá, a ver si me traje un lapicito como para dibujar algo. A ver si podemos, voy a intentar hacer algo con esto que realmente es bastante complicado. Pero bueno, vamos a dibujar. Sería nuestro arreglo acá. A ver, acá vamos a hacer un par de... Este sería nuestro arreglo feo. A ver si me sale. Vamos a poner la posición 0, la posición 1, la posición 2, no, qué feo que está esto, la posición 3 y la posición 4. Vamos a clicar en cualquier parte y lo que vamos a hacer acá, esperen que voy a admitir ahí a alguien que ingresó, es, ¿qué sería esto? Bueno, esto podríamos decir que es también nuestro, a ver, acá, a ver, no sé por qué me sale, no, estoy haciendo cualquier cosa, ahí está. Esto es nuestro arreglo de materias. Esperen que voy a estirar esto acá. Este es nuestro arreglo de materias. Y esta estructura que vamos a dibujar acá, esperen que voy a poner esto aquí. Podríamos decir que, no, acá.
acá podemos dibujar nuestra lista, ¿sí? Esto sería nuestra lista. Y vamos a hacer así, ¿no? Digamos, esto sería una estructura compuesta, ¿no? Y acá, esperen que le voy a poner acá acostadito, le vamos a poner lista, nota, podemos poner algo así. Esperen que le voy a correr esto para acá. ¿No se puede correr para acá? No. Joder, ahí está. Ahí está. Entonces, esto sería, obviamente, en cada posición de esto sucedería exactamente lo mismo, ¿no? En cada posición, no, acá no, acá. En cada posición pasaría exactamente lo mismo. Yo tendría en cada posición, son bastante feos los dibujitos, pero bueno. La idea es esta, ¿no? En cada posición del arreglo voy a tener. Acá acuérdense que nosotros tenemos un puntero, digamos, al inicio de la lista. Acá contendríamos el puntero que apuntaría a este tendría el del siguiente y el del siguiente, digamos. Esta sería la estructura, una estructura compuesta. Si nosotros tuviésemos, para no borrar todo esto, lo que voy a hacer acá, en la punta, voy a dibujar un árbol, tendríamos una cosa parecida a esta, ¿no? Si tuviéramos un árbol binario. Esperen que está feísimo esto. Bueno, y acá vamos a hacerle la flechita para... Sí, esto sería equivalente, digamos, a un árbol binario. La diferencia, no tendríamos, cuando me refiero a combinadas, no me refiero a que acá voy a tener una lista, acá voy a tener un árbol, acá voy a tener una pila, no. Acá lo que te estoy diciendo es que, supongamos que esta parte no existiera, esto sería equivalente, ¿no? Tendríamos un puntero de la raíz del árbol, y obviamente después podríamos acceder con las funciones de árbol a recorrer, a insertar, etcétera, etcétera, etcétera. A esto me refiero, a esto nos referimos en realidad con lo que se denomina estructuras compuestas. Compuestas, a mí me gusta por ahí el término más combinadas. Estoy combinando un arreglo con un árbol, o estoy combinando un arreglo con una lista, o puedo combinar una lista con un árbol, o puedo combinar un árbol con sus listas. Acá es bastante complicado dibujar. Pero todo es posible en este sentido, ¿no? Y esta es la potencia. Entonces, cuando nosotros mostramos este tipo de esquemas, fundamentalmente cuando lo dibujamos, parece que es extremadamente complejo. Y en realidad no es tan así. Entonces, así como yo les digo que las estructuras de filas nosotros las preguntamos en los finales y a veces los chicos no se acuerdan porque parece que no le diéramos, no le dan importancia a eso, es súper importante todas las estructuras. Y lo que nosotros vamos a evaluar en los finales va a ser estructuras compuestas. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de ver cómo trabajan con la lógica y ver cómo trabaja con estructuras diferentes. Entonces, lo que se va a evaluar en el final, digo, a esto, lo que tengan que rendir en el final, va a ser estructuras compuestas. O sea, desde ya se lo anticipo porque va a ser así. Entonces es muy interesante, es muy importante este tema y van a ver que no es tan difícil. Bueno, entonces tendríamos acá nuestro arreglo con nuestro puntero al inicio de la lista, ya lo tienen en la cabeza, y estos serían los nodos para cada una de las estructuras. ¿Sí? Acá es uno de los nodos de la lista, ¿no? Para la estructura lista. Esto se puede hacer de muchas maneras. Nosotros acá proponemos una forma lógica que nosotros entendemos que es bastante simple. Vamos a analizar primero acá, ¿no? Ingresar notas. Yo tengo que ingresar notas, básicamente. Si yo analizo esta estructura que tenemos acá, podríamos ir tranquilamente al esquema y pensarlo. Lo que tengo que hacer aquí es, en cada posición, acá tengo una materia, supongamos que esta es programación, esta es laboratorio, esta es matemática, estadística, supongamos todas estas materias, y acá voy a tener todo el listado de alumnos, acá voy a tener a todos, ¿sí? En cada uno de estos, no voy a tener a todos, cada uno de estos es un alumno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Alumno y nota, alumno y nota, alumno y nota. Puntero al inicio de la lista, alumno y nota de la materia, obviamente, en este caso, primero la programación, después laboratorio, bla, bla, bla. ¿Sí? Digamos que materia, alumno, nota. Vamos para acá ahora. Entonces nosotros acá tenemos
un arreglo estático, fíjense que lo dejamos variable, ¿no? ADL, un arreglo, pusimos ADL por arreglo de listas, ¿no? Que es un arreglo, como ustedes conocen, nada más que es un arreglo de tipo celda, como nosotros teníamos arreglo de tipo persona, de tipo alumno. Entonces, cambia el concepto de arreglo, por más que tenga un puntero adentro, no cambia nada, es un arreglo, nada más, que tiene un dato adentro, que es un puntero. Nada más que eso. O sea, no cambia absolutamente nada. Y como nosotros tenemos que cargar un arreglo, porque la base de la problemática es un arreglo, entonces lo más importante, lo que tenemos que cargar obviamente es la materia, que es el dato que a nosotros nos aparece acá, ¿no? Tenemos que cargar la materia, la nota y el alumno. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos 3 datos concretos que cargar. Entonces, fíjense, materia, nota y alumno. 3 datos. 1, 2, 3 datos. ¿Podría ser esto una función aparte? Sí, claro, podría ser. Sería lo más conveniente, sería lo más prolijo. Entonces, podría tener todo esto, ¿por qué? Porque está trabajando con datos concretos. Fíjense que yo hago una declaración acá de las estructuras, de las variables de tipo alumno, de tipo materia, ¿sí? Las estoy acá en la de tipo nota. Bueno, el char que yo utilizo para la gestión como variable de control, y los válidos. Los válidos también podrían estar, digamos, como parámetro, ¿sí? Porque eso me va a dar la posibilidad de reutilizar. No es la idea que los válidos estén acá adentro. Pero finalmente yo como voy a retornar ese dato válido, pero ¿qué sucede? Si yo retorno este dato válido y después cuando llame nuevamente, voy a empezar con válidos igual a 0, y válidos tiene que ser menor a la dimensión, con lo cual válidos debería ser un dato que ingresa por acá. Digo, esto lo aclaro más que nada porque este es un ejemplo básico de una carga, de una función de carga, pero esto es conceptual, ¿sí? Y esto tiene que ver con la gestión de la regla. Este válidos tendría que ir aquí. O podría ser un puntero, o podría ser una variable. ¿Por qué? Porque, y fíjense que yo lo estoy retornando. Si yo no, bueno, yo creo que esto que estoy explicándolo, ustedes lo están viendo perfectamente y saben lo que estoy diciendo. Así que no quiero andar más en esto. Válidos menor a la dimensión, siempre va a ser 0, por lo tanto, siempre no voy a terminar validando esto si el dato que yo estoy acá no me ingresa por parámetro. Primero sí va a ser 0, pero después ya no va a ser 0. Bien, y acá también habría que ver incluso cómo completamos este arreglo. Porque es cierto que estas estructuras, cuando nosotros las analizamos en el proyecto que tenemos que trabajar, acuérdense que nosotros pasábamos los datos al arreglo, ¿no? Estos serían no me acuerdo ahora bien, no quiero decir una locura, pero creo que tenía que ver con las listas, ¿no? Con nuestras listas de canciones. Bueno, cargo, válidos menor a dimensión, acuérdense de retornar los válidos, podrían trabajar con un puntero también ahí, no hace falta que la función tenga retorno. Esto debería ser una función aparte, este válidos debería ser un parámetro, como para repasar, y después tenemos acá el alta. Ahora vamos a ver la función de alta. Entonces el primer paso de todo, subrayemos esto, es cargar datos. Era cuando nosotros trabajamos en el parcial, el problema estuvo en esa decisión. En esa decisión, los que lo decidieron bien, les fue súper bien. Los que lo decidieron mal, en algunos casos no les fue tan bien. Entonces, la primera, acá no trabajo con porque lo que, digamos, estoy haciendo memoria, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos con esto, me creaban un dato de esto, que en teoría va a ser algo que se va a generar de manera dinámica con la función de listas. En una de esas terminaban trabajando ustedes con un nodo de tipo estático. Y nosotros acá, esto es importante aclararlo porque hubo este error, trabajamos con datos concretos, no con datos que no lo sabemos. Digo, acá no voy a crear un nodo de tipo materia, de tipo nota alumno. No, acá voy a trabajar con los datos concretos, con lo que yo necesito para crear mis nodos. ¿Sí? Bueno, vamos al alta.
Función muy simple de alta. Hay como muchos llamados a funciones y por eso tienen diferentes colores, pero ahora vamos a analizar una por una. La función crear nodo, yo les dije, datos concretos crean nodo. El nodo, como sabemos, no tiene, nosotros no tenemos un nodo materia. La materia es un dato del arreglo. O sea, es un string que está dentro del arreglo junto con el puntero al inicio de la lista de alumno nota. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crear un nodo con nota. Y este nodo lo creo con malloc, calloc, con lo que quiera yo, lo creo, lo retorno, y yo ya acá tengo el dato concreto. El dato, si quiere, vamos acá, de un nodo, de un alumno nota. ¿Sí? Vamos a suponer, a ver si, ¿sí? Podemos decir este que está acá. Tengo este dato. Creo el nodo y después busco la posición de la materia. Lo busco a partir de ¿qué? A partir del arreglo. Yo tengo que recorrer un arreglo. ¿Por qué? Porque yo quiero agregar la nota de Fernández de la materia matemática, supongamos. Entonces tengo que buscar en qué posición está matemática. Y eso es muy simple de hacer. Muy simple. ¿Sí? Acuérdense, ahora vamos a ver igual cómo se hace. Pero ustedes cuando se lo digan, oh, es una pavada, lo van a ver. Busco la posición de la materia. Bueno, vamos a crear nodo. ¿Qué les voy a contar de esto, no? Que ya lo tienen súper claro. El strcopy, acuérdense, no se olviden de eso, no me igualen cuando trabajan con string. Puntero a siguiente null. ¿Sí? Este es algo que no hace falta ni explicar. Bueno, esperen que justo... Ahí está. Ahora sí. Bueno, crear nodo y ahora sí, buscar posición de la materia. Respuesta igual a -1. Acuérdense, -1, ¿por qué utilizamos -1 en la búsqueda del arreglo? Ahí le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué -1? Estoy mirando el chat ahora. ¿Alguien más? Sí, sí, claro, eso seguro. Sí, sí, está bien. Sí, a ver, no es CTR compare. Ahora les voy a hacer recordar esto para que vean la importancia del -1. Primero, -1, respuesta o RTA, mejor dicho, es un flag. ¿Sí? No es más que eso. ¿Y el flag qué guarda? Dice, te da la posición del arreglo o -1. Entonces, ¿por qué -1? La respuesta tendría que haber sido, -1 es una posición que no existe dentro del arreglo, no existe la posición -1 dentro del arreglo. O es 0, o es 1, o es 2. Entonces, -1 es una posición inválida. Cuando esta función me retorna -1, quiere decir que la materia que yo estoy buscando con el strcompare no existe. Y entonces tengo que dar de alta esa materia. Decido dar de alta esa materia porque esa materia no existe. Volvemos otra vez para atrás. Creo el nodo y busco la posición de la materia. ¿Para qué? Para poder insertarlo. Porque fíjense esto. Esperen que voy a hacer un par de marcas acá. Yo busco la posición de la materia. Y esto me retorna -1 o una posición inválida. Si la posición es igual a -1, ejecuto el if. Pero vamos a hacer que yo la materia la encontré. Salto este if, no ingreso este if, y directamente cargo la posición punto lista. En esa posición tengo el puntero al inicio de la lista. Vamos a suponer que yo lo encontré. Vamos a suponer que yo lo quiero agregar acá, en este. Entonces, me va a retornar la posición 1. Entonces me retorna la posición 1. Y yo digo ADL, o sea, arreglo subposición, que en este caso es la posición 1, o arreglo sub 1 punto lista. Acá estoy accediendo al puntero al inicio de la lista de esa materia.
Uy, qué horrible que es esto. Al puntero de inicio de la lista de esta materia. Y entonces yo acá, en la función agregar al principio o donde yo quiera, agregar al principio, función que ustedes ya conocen, le paso la lista, o sea, el puntero del inicio de la lista, que ¿cuál es? Es exactamente el que acabo de encontrar, esta posición del arreglo. En esta posición del arreglo está mi lista y le paso aux, que yo lo acabo de crear acá. Siempre y cuando la lista, mejor dicho, la materia esté en el arreglo, ¿sí? ¿Hasta ahí me entendieron? Creo el nodo, busco en el arreglo me retorna la posición. Como la posición es una posición válida, directamente agrego al principio, pasándole el puntero al inicio de la lista, que está en esa posición, y el nodo que yo ya creé con crear nodo. ¿Sí? Y después retorno los válidos. Acá fíjense que yo estoy retornando los válidos del arreglo. La función de alta es una función que está trabajando sobre el arreglo en algún punto. ¿Por qué? Porque yo acá puede ser que agregue una materia más al arreglo. En este caso no, porque yo encontré la materia. Ahora vamos a ver el caso en que no lo encontramos. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, el segundo caso sería que la materia no exista. ¿Sí? Vamos a, primero, esta función que es muy simple, un while que va de i a válidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a recorrer mis materias válidas. Entonces puede ser que yo acá recorra, nunca se ejecute este if, y finalmente termine retornando la respuesta que por defecto yo seteé el dato como -1. Parámetros simples, arreglo, estoy buscando, válidos y el dato que busco. Un simple while con un if, con un strcompare, que ustedes saben perfectamente que igualándolo a 0, quiere decir que el dato que yo busco es igual al de la posición. Por lo tanto, seteo la posición a la respuesta que finalmente es lo que retorno. Eso es lo que pasó en el primer ejemplo. Pero supongamos que este if no se ejecute nunca, no se ingrese nunca, digamos, a setear el valor de RTA y por lo tanto retorne el valor por defecto que es -1. Bueno, yo acá explico, esto está en la presentación, esto está en el campus, los parámetros y toda esa historia, pero bueno, vamos a suponer el caso 2. Creo el nodo se crea. Y acá lo que quiero hacer es la siguiente observación, que es crear nodo, buscar posición y agregar, se ejecutan siempre. Repito, creo el nodo, porque yo voy a agregar. Si está o no está, no me importa, pero agregar voy a agregar. Buscar la posición tengo que buscarla. ¿Por qué? Porque tengo que agregar ese nodo en una lista. Y esa lista, el puntero al inicio de la lista lo tengo que buscar en mi arreglo. Por lo tanto, crear nodo, buscar posición, siempre lo tengo que hacer. Ahora, lo que no tengo que hacer siempre es agregar una materia. ¿Por qué? Porque las materias entiendo que están todas en mi arreglo. Pero puede ser que alguna sea nueva, o no exista, o lo que sea. Entonces, vamos acá, posición igual a -1, sería el valor con el cual yo me voy a encontrar en esa función que en vez de retornarme la posición, me retorna un valor o una posición inválida. Entonces yo detecto que esa posición es inválida y lo que hago es agregar una materia. Cuando vean la función de agregar una materia se van a reír, porque esto es agregar una materia tan simple como esto. Fíjense, acuérdense que ¿qué es la materia? Nosotros vamos a analizar. La materia es un string, materia, y un puntero al inicio de la lista. Como la lista la estoy inicializando, la tengo que inicializar. Vamos a suponer acá, ¿no? Yo acá tengo dos materias, 0, 1, y acá no tengo nada. Entonces, no era ni la posición 100, la posición 1, era esta posición. Entonces, ¿qué hago acá? Le pongo el nombre de la materia y el puntero de inicio de la lista. Entonces, es tan simple como eso. No es más complicado que ese asunto. Entonces acá me va a quedar, oh, Dios, acá. Me va a quedar el puntero de inicio de lista, preparándolo para insertarle ese nodo. O sea, acá hay una lista nula, y para eso convoco a las funciones, ¿no? Estas son 3 líneas de código, y hago un válidos más. ¿Por qué? Porque yo acá estoy trabajando con
con la celda. Y entonces, acá tengo los válidos, yo los necesito esos válidos, porque los tengo que incrementar, teniendo en cuenta que antes tenía 2 materias, y ahora tengo 3. Entonces, como tengo 3, mis válidos antes eran 2, y ahora van a ser 3. Entonces, dato de la materia, tengo que agregar en la posición válido. Fíjense qué interesante esto. Me ingresa válidos era 2. Fíjense que la posición a la que yo estoy inicializando es la posición 2. ¿Válidos es 2? Sí, es 2, porque es 0 y 1. Pero la posición 2 es donde yo inicializo. Y después, válido más, transformo ese 2 a 3 y lo retorno. Cuando lo retorne, voy a retornar este válidos. ¿Por qué digo que posición es igual a válidos menos 1? Pregunto. Exacto. Yo acá retorné 3, porque ahora tengo 3 materias. Entonces, pero la última posición válida, ¿cuál es? La 2, 0, 1, 2. Entonces tengo que transformar, tengo que decir que lo que tienen que agregar a la lista que se encuentra en la posición número 2. Entonces, arreglo sub 2, punto listas, igual, fíjense el punto y no la flechita, ¿sí? Porque estoy trabajando sobre datos estáticos. Punto lista igual a agregar al principio, le paso el puntero al inicio de la lista que está en el arreglo posición 2 punto lista y obviamente le paso out, que es el nodo que creé en la primera línea. Entonces, crear nodo, buscar posición, si la posición existe o no existe, esto es clave para agregar la materia y retornar los válidos, en el caso de que no exista. Si existe, directamente salto esta línea y agrego al principio con la lista que ya encontré en esta posición. Vimos todas las funciones, vieron que todas las funciones son muy simples, ¿sí? Muy básicas. La última que me faltaba mostrar es esta de agregar al principio, que obviamente ustedes ya la conocen de memoria. Bueno, en el main es tan simple como esto que tenemos acá. Creamos nuestro arreglo de manera estática, se puede hacer de muchas maneras. Bueno, acá creo un materia no sé para qué, porque no sé por qué hace ese materia ahí. Le paso el arreglo, la dimensión, y acá ya empiezo a cargar. Después, si quieren, puedo ir empezando a mostrar o cargar o buscar la posición de la materia acá. Esto está de más. Pero lo que yo le quería mostrar es básicamente esto, ¿no? Lo simple que es, arreglo estático, llamo a la función ingresar notas, que era la función principal, que yo les decía a ustedes, a ver si vamos otra vez a acá. ¿No? ¿Qué es esta? Esta es la función principal, que es la función que llama alta, que podríamos decir que la lógica es la carga de datos, y acá tenés este controlador que podríamos decir trabaja con todas las funciones que necesito. Acá está todo, y va pivoteando entre esa realidad. Podríamos decir que este es el corazón del sistema, que la función principal es la otra, que carga los datos, alimenta con esos datos a esta función, y esta función se encarga de ir haciendo todo el trabajo. De crear el nodo, de buscar si la materia existe, de si no existe cargarla, y de agregar al principio. 4 de estas funciones, 3 se ejecutan siempre, y agregar materia es condicional a que la posición o que la materia no existe. Bueno, esto no es más que lo que teníamos que ver, ¿sí? Después vamos a ver y vamos a comparar, ¿sí? Esta es la clase de hoy, no va a haber otra cosa, salvo bueno, que quieran hacer alguna consulta. La clase de hoy acerca de arreglo de listas, que es lo que nosotros planteamos en el práctico, ¿sí? Como para que ya estén todas las condiciones dadas para abordar todo lo que tienen que hacer ya a partir de hoy. Se está por cortar, chicos, ¿eh? Sí, el recuperatorio, Fede, es jueves a las 10, y como digo, di la clase de hoy, también teniendo en cuenta de que esto va a quedar grabado y que los que por ahí no están y no pudieron estar, y que porque están estudiando, repasando, porque tienen que rendir, igualmente no vimos nada que sea extraño, pero bueno.
pero más que nada para que les quede y ya, una vez que rindan esta semana se puedan poner a trabajar con este tema. Sí, más que nada, la idea era juntarnos hoy para esto.